Pues vamos a comenzar, chicos. Nos habíamos quedado con las unidades de concentración, unidades químicas de masa atómica. Vimos ya la normalidad, si no mal recuerdo, acabamos de ver normalidad. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con las últimas, que serían, primero vamos a ver partes por millón y después las concentraciones masa, volumen y volumen, ¿ok? Entonces, partes por millón es otra unidad de medida de concentración de las muestras y pues simplemente nos representa la cantidad de partes en una muestra de 1.000.000. Es decir, que si nosotros tenemos 1.000.000 de, por ejemplo, de conejos negros, ¿ok? Y de ese 1.000.000 de conejos, 5 fueran blancos, entonces tendríamos 5 partes por millón, ¿ok? Entonces a eso se refieren las partes por millón. ¿Cuántas partes existen en 1.000.000 de muestra? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar algunas formulitas muy facilitas, tres variables nada más. Vamos a tener la primera que vamos a utilizar, serían partes por millón, donde yo puedo utilizar miligramos de soluto entre kilogramos de solución, ¿ok? La segunda sería, para calcular partes por millón, necesitaríamos dividir miligramos sobre litros de solución. Y la tercera sería utilizar los gramos de soluto entre gramos de solución. Y aquí hay un pequeño error. Debe de ser de 10 a la 6, es decir, 1.000.000. Tendríamos que multiplicarlo. Y en la cuarta, tendríamos las partes por millón dividiendo los gramos del soluto entre metro cúbico de solución. ¿Ok? Si son observadores, pues en la tercera formulita estamos haciendo el uso de la multiplicación de 1.000.000 porque estamos dividiendo gramos y gramos, ¿ok? Gramos de soluto entre gramos de solución. En las otras, los miligramos, por ejemplo, de la primera y los kilogramos en los cuales se divide, pues es una equivalencia de 1 en 1.000.000. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 kilogramo contiene 1.000.000 de miligramos. Entonces ya no hay necesidad de realizar la multiplicación de 10 a la 6. ¿Ok? Lo mismo ocurre en la segunda. 1 litro de solución equivale o contiene 1.000.000 de miligramos. Por eso ya no se realiza tampoco la multiplicación de 10 a la 6. ¿Ok? Y en la última, también debemos de saber que los gramos, 1.000.000 de gramos equivale a 1 metro cúbico. ¿Ok? Por lo tanto, ya no utilizo también la multiplicación de 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, estas van a ser las 4 formulitas que nosotros vamos a poder utilizar. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Fíjense. Ahí tengo el primer ejemplo y me dice de la siguiente manera. Dice que una muestra de agua indica que hay 0.025 miligramos de cadmio. ¿Ok? Es un elemento químico, un metal. Y dice que se encuentran disueltos en 500 mililitros de agua, ¿ok? Quiero saber cuáles son las partes por millón de esa muestra. ¿Cuál sería la fórmula que ustedes utilizarían? ¿La número 1, la número 2, la 3 o la 4, chicos? ¿Cuál es la más lógica? La 2. La número 2, ¿ok? Vamos a ver la número 2. Dice Marco, tengo miligramos en la parte de arriba, ¿ok? El cadmio me lo están dando en miligramos. Y tengo también los mililitros, ¿ok? Es decir, un volumen, puedo dividirlo entre litros. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Solamente estos 500 mililitros, convertirlos a litros, ¿ok? También puedo utilizar, por ejemplo, la última, la número 4, también la podemos utilizar. Pero para utilizar la 4, pues los miligramos tendríamos que convertirlos primero a gramos y los 500 mililitros tendríamos que convertirlos a metros cúbicos, ¿ok? Pero pues obviamente es más rollo, ¿no? Tenemos que hacer más conversiones. Entonces vámonos con la más facilita, que en este caso sería la número 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Partes por millón va a ser igual a los miligramos del soluto. Recuerden que el soluto siempre está en menor cantidad. En este caso serían 0.025 miligramos de cadmio y lo vamos a dividir entre el volumen de solución. El problema me lo expresa en mililitros, convertido a litros. Recuerden, solamente se divide entre 1.000, esos 500, ¿ok? Y me daría 0.5 litros.
¿Cuánto me da ese resultado? 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Esto quiere decir que me daría 0.005, ¿cierto? 1, 2, 3. Ahí está. 0.005 o 5 por 10 a la menos 3. Hay que rectificarlo. Vamos a ver. Punto 0.25 entre punto 5. Por ahí creo que nos está fallando la notación científica. ¿Ok? Aquí tendría que ser a la menos 2. Hay que rectificarlo, Marco. ¿Ok? Porque me recorrería 1 y 2 nada más. El valor correcto sería de 0.05. ¿Ok? 0.05. Y en este caso serían partes por millón. ¿Ok? Estas partes por millón también las podemos expresar de la siguiente manera. Como tengo 0.025 miligramos arriba y los estoy dividiendo entre litros, también puedo decir 0.05 miligramos por cada litro. ¿Ok? Es lo mismo, pero en este caso pues son partes por millón. ¿Ok? ¿Duda con este primer ejercicio, muchachos? Está facilito, ¿no? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Analicemos otro ejemplo, entonces. Ahí está, dice que, ahora nos dice que se tomó una muestra de la Ciudad de México, se tomó medio kilogramo de aire, ¿ok? Después se llevó un análisis para checar qué tanto de monóxido de carbono había como resultado y nos pide, más bien dicho, nos pide que encontremos cuál es la masa de ese monóxido de carbono expresado en gramos. Nos dice que se encontró una concentración de 12 miligramos por cada kilogramo, perdón. ¿Ok? Entonces, con estos datos que nos está dando, tenemos una muestra de aire de medio kilogramo, la concentración es de 12 miligramos por kilogramo, y quiero saber cuál es la masa que está contenida de monóxido de carbono en esta muestra de aire. ¿Cuál es la fórmula que utilizarían, muchachos? ¿Podría ser la primera? La primera, ok, vamos a ver si podemos utilizar la primera. Y sí, ¿no? Correctamente es la primera, porque recuerden que las partes por millón podemos expresarlas así, partes por millón, o también en estas concentraciones, miligramo por cada kilogramo. Y si observan nuestra formulita, arriba tengo miligramo, ¿ok? Que es lo que tengo arriba, y abajo tengo kilogramo, que es lo que tengo abajo acá también, ¿ok? Entonces, voy a utilizar la primera, partes por millón es igual a miligramos de soluto dividido entre kilogramo de solución. ¿Ok? Ahí está mi formulita, pero el problema ya me está dando las partes por millón, es decir, la concentración, aquí la tengo, 12 miligramos por cada mililitro. ¿Ok? También me está dando la masa de la solución, que en este caso son 0.5 kilogramos de masa de aire, es decir, esta de acá abajo, esta variable. Entonces, ¿qué voy a calcular de esta formulita? Pues voy a calcular los miligramos del soluto porque es lo que me está pidiendo el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una transposición de términos, o recuerden que también se le llama despeje de fórmula. Voy a dejar solo a los miligramos del soluto, así que estos kilogramos pues me están estorbando, los voy a pasar del otro lado y van a pasar haciendo la operación contraria, que sería multiplicando, ¿ok? Entonces mi fórmula me quedaría así: miligramos del soluto va a ser igual a las partes por millón o a la concentración de la muestra multiplicado por el volumen de la solución, o en este caso la masa de solución. ¿Ok? Y ya quedó, ya tengo mi fórmula despejada. ¿Qué hago? Pues simplemente sustituimos los valores. Tengo que las partes por millón o la concentración de esa muestra que tomamos es de 12 miligramos por cada kilogramo. ¿Ok? Y el volumen o la masa, perdón, más bien dicho, la masa de la solución, pues es de 0.05 kilogramos, ¿ok? 0.5 kilogramos. Si yo multiplico 12 por 0.5, pues me daría 6. ¿Están de acuerdo?
y el kilogramo se eliminan y me queda solamente miligramos. Aquí tengo la masa que está contenida en ese medio kilo de aire que tomamos de la Ciudad de México, ¿ok? Y el problema me está pidiendo que calculemos esa masa, pero expresada en gramos. Yo aquí lo tengo en miligramos, entonces el último paso que tendríamos que realizar sería una regla de 3, ¿ok? ¿Cómo hago mi regla de 3? Pues de la siguiente manera. ¿Cuántos miligramos, muchachos, tiene un gramo? 1000. ¿Correcto? Un gramo contiene 1000 miligramos, ¿ok? Pero yo no tengo 1000 miligramos. Según la masa que tenemos de aire, que es de medio kilogramo, ahí se encontraron solamente 6 miligramos de dicho gas, que es el monóxido de carbono. Entonces, ¿a cuántos gramos equivale? Regla de 3, multiplico estos 6 miligramos por un gramo y lo divido entre 1000. Entonces, eso me daría un total de 0.006 gramos. Y esta de acá abajo ya sería nuestra respuesta correcta, lo que nos pide el problema. ¿Ok? ¿Duda con esto? Bien, chicos. Entonces, no hay ningún problema. Supongo son, pues, fáciles estas formulitas. Son muy sencillitas. Ok, vamos a hacer el último. Dice así, hay las partes por millón que se encuentran presentes en una muestra que contiene 2.500 miligramos de los iones zinc, ¿ok? Y que dicho elemento químico se encuentra disuelto en 250 gramos de agua, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula que utilizamos o que utilizaríamos? Pues es simple, ¿no? Como aquí tengo miligramos en cuestión del soluto y tengo también gramos en cuestión de la solución, pues debo de buscar algo que me lo relacione. Y en este caso puedo utilizar la primera, porque arriba tengo miligramos, abajo tengo kilogramos, masa y masa, ¿ok? También puedo utilizar la tercera. Tendríamos arriba gramos y abajo gramos, pero tendríamos que hacerle la conversión a estos miligramos. Y posteriormente lo tendríamos que multiplicar por 10 a la 6, ¿ok? Cualquiera de los dos, pues me daría la respuesta igual. No habría ningún problema, cualquiera que utilicemos, ¿ok? Vamos a utilizar la primera porque pues es la más facilita, ¿vale? Partes por millón sería igual a los miligramos del soluto. Recuerden que el soluto, pues es el zinc, es el que se disuelve en los 250 gramos de agua. Y entonces dividiríamos nada más 2.500 miligramos de zinc entre 0.25. ¿Por qué 0.25? Porque recuerden que la masa de la solución es de 250 gramos, pero yo la quiero en kilogramos, ¿ok? Entonces dividido entre 1000 me daría ese resultado. ¿Cuánto nos da 2.500 entre 0.25? 1000. 10,000. 10,000, perdón. 10,000, correcto, 10,000. En este caso, podemos poner las unidades estas de aquí, 10,000 miligramos por cada kilogramo, o puedo decir lo siguiente, 10,000 partes por millón. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces, así debemos de responder en nuestro examen, si es que nos ponen algún problema de partes por millón. Aquí lo complicado, pues, sería aprenderte estas fórmulas, ¿ok? Pero es un poquito facilito. Por ejemplo, siempre vamos a utilizar miligramos, por ejemplo. Si utilizo miligramos, entonces abajo voy a utilizar el kilogramo, porque recuerda que es una equivalencia de 1 en 1.000.000, ¿ok? Si utilizo gramos con metro cúbico, también recuerda que la equivalencia es que 1 metro cúbico contiene 1.000.000 de gramos, ¿ok? Si utilizo miligramos y quiero utilizar otra unidad de volumen que es el litro, también debo de saber que 1 litro contiene 1.000.000 de miligramos, ¿ok? Y cuando utilice gramos y gramos voy a tener que hacer la multiplicación al final por 10 a la 6, es decir, 1.000.000, ¿vale? Entonces, estas serían las partes por millón. Pasemos a las últimas unidades de concentración, que en este caso serían
los porcentajes masa-masa, como pueden observar acá, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Hay una diferencia solamente en las unidades de medida que vamos a utilizar, porque si son observadores, pues arriba tengo la magnitud de masa, ¿ok? Acá también masa, abajo tendríamos masa, pero ya está combinada con volumen, y hasta abajo tenemos solamente volumen. Entonces van a cambiar las unidades de medida, ¿ok? Ahora debemos de saber lo siguiente. Siempre en una solución, en este tipo de problemas, vamos a tener un soluto. Aquí las flechitas deben ir al revés, ¿ok? Ustedes colóquenlas al revés. El soluto siempre va a estar en menor cantidad. El solvente siempre es el que está en mayor cantidad, ¿ok? Y siempre que nos den, por ejemplo, un soluto y un solvente, yo los voy a tener que sumar para que obtenga el volumen total de la solución, ¿ok? Es decir, si me dicen que yo tengo 15, por ejemplo, 15 gramos de soluto y tengo 40 gramos de solvente, ¿ok? Entonces, para sacar el volumen de mi solución, tendría que sumar a estos dos y tendríamos un total de 55 gramos de solución, ¿ok? Siempre que nos digan solvente y soluto, hay que sumarlos y vamos a obtener el volumen de solución. Si ya nos dan el volumen de solución, pues ya debemos de saber que dentro de este volumen de solución ya va incluido el solvente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fórmulas vamos a utilizar? Vamos a utilizar tres, que prácticamente son iguales, son repetitivas. Lo único que va a cambiar son las unidades de medida, ¿ok? Entonces, para calcular el porcentaje masa-masa, voy a tener que dividir la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplicar por 100 porque es un porcentaje, ¿ok? Para calcular el porcentaje masa-volumen, voy a tener que dividir la masa del soluto entre el volumen ahora de solución y multiplicarlo nuevamente por 100 porque sigue siendo un porcentaje. Y la última, en vez de dividir masa, ahora voy a dividir volumen del soluto entre volumen de solución y lo voy a multiplicar por 100. ¿Ok? Entonces, estas son las tres formulitas. Son prácticamente lo mismo, lo único que cambia son las unidades de medida. Pues vamos a ver cómo aplicarlo. Ahí tengo el primer ejemplo. Me dice que queremos conocer qué concentración, ¿ok? ¿Qué concentración presenta una muestra que contiene 20 gramos de yoduro de potasio? Aquí está de más qué elemento o compuesto se trate, ¿ok? Me interesa más este dato de 20 gramos, que estos 20 gramos de este compuesto están disueltos en 150 mililitros de solución, ¿ok? Ojo aquí ya me está dando el total de la solución, ¿vale? Entonces, aquí ya en estos 150 mililitros, aparte de que van estos 20 gramos de yoduro de potasio, también llevan 130 mililitros de solvente. Recuerden que llevamos el solvente y el soluto y me tiene que dar este total, que serían 150. ¿Ok? Aquí ya nos dan el total de la solución. Entonces, observando estas unidades de medida, chicos, ¿cuál es la formulita que deberíamos de aplicar? ¿La número 1, la 2 o la 3? La segunda, ya que tiene volumen. Ok, correcto. La que voy a tener que utilizar, pues es la de en medio, ¿ok? Porque recuerden que el soluto, pues me lo tienen que expresar en masa. Y aquí tengo mi soluto. La masa, recuerden las unidades de medida para masa, pues una de ellas son los gramos, ¿ok? Y en la parte de abajo, el volumen de la solución, también me lo están representando acá, 150 mililitros. Los mililitros son una unidad de volumen, ¿ok? Entonces, aquí tengo masa y volumen, pues entonces voy a calcular el porcentaje masa-volumen, ¿ok? Que prácticamente es igual para todo, ¿eh? Entonces, porcentaje masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto dividido entre el volumen de la solución y multiplicado por 100, ¿ok?
Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a sustituir mis valores. El porcentaje masa volumen va a ser igual a los 20 gramos, ¿ok? De yoduro de potasio divididos entre el volumen de la solución. Aquí no hay necesidad de convertir nada, tal cual vamos a poner ese volumen que nos presentan. Y en este caso son 150 mililitros de solución, ¿ok? ¿Cuánto me da 20 entre 150, chicos? 0.13. ¿Ok? 0.13 y es periódico, ¿verdad? 0.13. Nos faltaría multiplicarlo por 100 y si yo al 0.13 lo multiplico por 100, pues me recorro 2 veces hacia la derecha, ¿ok? Tendríamos esto, 0.13, me recorro hacia la derecha 2 veces porque el 100 tiene 2 ceros y es una multiplicación, ¿ok? Entonces el resultado sería de 13. ¿13 qué? 13 porcentaje masa volumen, o puedo decir lo siguiente, tiene una concentración de 13 gramos por cada mililitro de solución, ¿ok? Ese sería nuestro resultado. Esa es la concentración que tendríamos para esta muestra, ¿vale? ¿Duda con esto? No, ¿Alguna profe. duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Analicemos otro más. Ahí está. Fíjense bien, este problema nos dice lo siguiente. Nos dice que se requiere preparar una solución de hidruro de calcio, ¿ok? Y que necesitamos que esta solución tenga una concentración de 9%, ¿ok? Aquí tiene que ser porcentaje masa volumen del 9%, ¿vale? Y dice que vamos a necesitar una masa de solución. Aquí ya nos está dando el total de la solución, que debe de ser de 500 mililitros, ¿ok? Queremos calcular qué cantidad de este compuesto yo necesitaría para obtener dicha concentración de esa muestra, ¿ok? Entonces, tengo aquí el porcentaje masa volumen e inmediatamente me voy a la formulita que es la de en medio. Esa es la que voy a tener que utilizar, ¿ok? Entonces, porcentaje masa volumen va a ser igual a la masa del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100, ¿ok? Pero esta formulita así como está, recuerden que la variable que está solita en un lado de la igualdad es la que se puede calcular. Y en este caso, con esta fórmula, yo puedo calcular el porcentaje masa volumen. Pero yo el porcentaje masa volumen, pues ya me lo está dando el problema, ¿vale? ¿Qué otro dato me está dando ya? Me está dando también el volumen de la solución, que son los 500 mililitros. Entonces, yo lo que necesito saber es qué tanto de ese compuesto, qué tanto de soluto le voy a agregar a esos 500 mililitros de solución, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer una transposición de términos. ¿Cómo hacemos esa transposición de términos? Primero voy a quitar el de abajo. Recuerden, siempre se quita lo que está dividiendo y se pasa del otro lado haciendo la operación contraria, que en este caso sería multiplicando. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Porcentaje masa volumen, lo voy a multiplicar por el volumen de la solución y todo esto me daría masa del soluto por 100, ¿ok? Pero me sigue estorbando todavía esta constante que es el 100. Hay que quitarlo de ahí. Entonces, como está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo, ¿ok? Y ya tengo mi formulita despejada. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hay que sustituir todos mis valores. Masa del soluto va a ser igual al porcentaje de dicha muestra que yo necesito, que en este caso nos indica el problema que es del 9%. Y lo voy a multiplicar por el volumen de la solución. ¿Cuál es mi volumen? En base a mi problema son 500 mililitros. Y todo esto lo voy a dividir entre 100. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la masa del soluto? Entonces, si yo multiplico 9 por 500, multiplico 9 por 5 me da 45 y le agrego solamente los 2 ceros del 500. Y aquí tengo mi operación. A todo eso lo voy a dividir entre 100. ¿Cuánto me daría esto? Elimino los 2 ceros de arriba, los 2 de abajo, divido 45 entre 1 y pues me daría 45.
¿ok? Esta es la cantidad de masa de soluto, que en este caso serían los gramos, que yo le voy a tener que agregar a este volumen de solución para que mi concentración me quede de 9%, ¿ok? Este sería nuestro resultado, 45 gramos. ¿Duda con esto, muchachos? No, profe, ninguna duda. Profe, una pregunta. Una duda, pues, sí, tengo. Sí, comenta, Marco. Si directamente se multiplicara, por ejemplo, 500 por .09, me daría directamente 45. ¿Eso sería un procedimiento correcto? Sí, 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 también se puede hacer eso y ya no lo divides entre 100. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Cierto? Sí, 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 porque pues es el porcentaje, entonces directamente lo multipliqué como porcentaje. Correcto. Se multiplicaría por 0.09, que es el equivalente, bueno, quitándole ese porcentaje, sería 0.09, lo multiplicamos por 500 y nos daría 45 igual, ¿ok? Ok, profe. Es como que si este 9 que tengo arriba, primero lo divides entre 100. ¿Cuánto te da 9 entre 100? Te da 0.09. Y ya después que tengas esa división, lo multiplicas por 500 y te da prácticamente lo mismo, ¿ok? Ok, sí, profe. O el otro proceso sería dividir estos 500 primero entre 100 y me daría 5. Y lo multiplico por 9 y me da 45. Me da el mismo resultado. ¿Vale? Puedes utilizar cualquier procedimiento. Listo. Entonces, a ver, Ángeles, ¿todo claro? Cristian. ¿Bien ahí? Sí, profe, por el momento todo bien. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente tema. Hasta aquí quedamos con lo de unidades de masa atómica, unidades de concentración. Veamos nuestro siguiente tema, que está un poquito más ameno. Vamos a ver ahora estequiometría, ¿ok? ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es una rama de la química que se encarga de la medición de las sustancias, ¿ok? Estequio significa especie química y metría significa medición, ¿vale? Entonces, vamos a ver más o menos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero formar agua, ¿ok? ¿Qué tanto de hidrógeno le pongo? ¿Qué tanto de oxígeno le pongo, por ejemplo, para formar una cierta cantidad de agua, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero formar 20 litros de agua, ¿qué tanto de hidrógeno voy a necesitar? ¿O qué tanto de oxígeno voy a necesitar? ¿Ok? Pues de eso se trata la estequiometría. Medición de las sustancias. ¿Ok? Entonces, primero que nada, hay que analizar las leyes básicas de la estequiometría. La primera se llama ley de Lavoisier y consiste en la conservación de la masa. ¿Ok? Recuerden que la masa y la energía pues no se crean ni se destruye, solamente la vamos a transformar. Entonces dice Lavoisier que en cualquier reacción química, toda la masa de los reactivos debe de aparecer del otro lado en los productos. ¿Ok? Vamos a ver si aplica para las ecuaciones químicas. Entonces, una facilita, primero, vamos a poner al agua, al hidrógeno, perdón, al oxígeno, y esto me genera agua. ¿Ok? Ya está. Vamos a ver si aplica la ley de la conservación de la masa que dice Lavoisier. En estequiometría, el primer paso siempre que debemos de hacer, siempre va a ser balancear mi ecuación química. Si yo no balanceo esa ecuación química, no voy a cumplir con la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Y todos los cálculos que realice, pues van a estar mal. Entonces, ese siempre va a ser el primer paso. Entonces, vamos a balancear esta ecuación química primero. De este lado, del lado de los productos, le voy a poner un 2, ¿ok? Para que se balancee el caso del oxígeno. Y en el hidrógeno le voy a poner un 2 para que ya esté balanceado también el hidrógeno. Y esos serían los coeficientes que balancean mi ecuación, ¿ok? Una vez que yo ya tengo balanceada esta ecuación, vamos a pasar a la comprobación de la conservación de la masa. ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar saber cuál es la masa atómica o cuál es la masa molecular de estos compuestos y reactivos que participan aquí.
Recuerden que en el caso del hidrógeno su masa es de 1, pero en total voy a tener 4 átomos de hidrógeno, ¿ok? Cada molécula tiene 2, pero tengo 2 moles, entonces multiplico 2 por 2, serían 4. Multiplicado por su masa, que es de 1, puedo expresarlo como de 4 gramos en total de su masa, ¿ok? En el caso del oxígeno, su masa es de 16, pero pues tengo 2 átomos. Entonces 16 y 16 serían 32 gramos, ¿vale? En base a la ley de la conservación de la masa de Antonio Lavoisier, pues todo este total de masa del otro lado de los productos también debe de estar. Vamos a ver si así es. Entonces vamos a sacar la masa molecular del agua. Yo ya sé que el oxígeno su masa es de 16, del hidrógeno es de 1, pero tengo 2 átomos. En total, para una molécula sería de 18. Pero como tengo 2 moles o 2 moléculas, pues el total sería de 36 gramos. Y entonces aquí podemos confirmar que se cumple con la ley de la conservación de la masa, ¿ok? La misma cantidad de masa del lado de los reactivos también debe de estar del lado de los productos. ¿Queda claro la ley de la conservación de la masa? Creo que sí, ¿verdad? Todo claro con esto. Tiene que haber ambas cantidades de gramos en ambos lados, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que haber ambas cantidades de gramos en los dos lados. Correcto. Del lado de los reactivos y del lado de los productos, ¿ok? Obviamente que aquí, por ejemplo, estoy sumando los 4 gramos con estos 32, porque aquí me está diciendo que este hidrógeno más este oxígeno me da una cantidad de 36, ¿ok? Acá del otro lado de los productos, pues solamente tengo uno de ellos, un producto, en este caso el agua. Pero si hubiese otro producto más, entonces voy a tener que sumar la masa de este primer producto más la masa del otro, ¿ok? Pero en este caso solamente hay un producto, ¿vale? Pero siempre nos tiene que dar lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho, ¿ok? Se debe de conservar la masa. ¿Queda claro esta primer ley? ¿Queda claro su set? Sí, todo claro. Ok. Pasemos entonces a la segunda ley, estequiométrica. Se llama ley de Proust, ok, la propuso William Proust. En este caso se llama proporciones, ley de las proporciones definidas, ok. Vamos a tomar el mismo ejemplo del agua. Tengo aquí hidrógeno, tengo aquí oxígeno y esto me da agua, ¿ok? Los coeficientes ya sabemos que aquí va un 2, acá va un 2 y aquí va un 1. Entonces, ¿qué me dice la ley de las proporciones definidas? Me dice que si yo, por ejemplo, aumento la cantidad de hidrógeno, todo lo demás también va a tener que aumentar en proporciones definidas, ¿ok? En proporciones constantes. Eso quiere decir, por ejemplo, lo siguiente, que según en base a mi ecuación química, 2 moles de hidrógeno, ¿ok? 2 moles de hidrógeno reaccionan completamente con 1 mol de oxígeno, ¿ok? Y estos dos reactivos en esa cantidad de moles también me van a generar 2 moles de agua, ¿ok? Esas son sus coeficientes de mi ecuación balanceada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en vez de 2 pongo 4 moles de hidrógeno molecular? Los otros los vamos a tener que duplicar, es decir, para que yo haga reaccionar estos 4 moles de hidrógeno molecular, necesitaría también el doble de oxígeno, ¿ok? Y todo esto me daría también el doble de agua. Son constantes o son proporciones definidas, ¿ok? Entonces, si en vez de 4 moles de hidrógeno molecular, yo pusiera 40 moles de hidrógeno molecular, ¿cuánto de oxígeno necesitaríamos? 20 de oxígeno. 20 de oxígeno, porque recuerden que son proporciones constantes o definidas. Y por lo tanto, ¿cuánto de agua se va a generar? Los 40. ¿Correcto? Se tendrían que generar 40
moles de agua. Si se fijan, en el primer ejemplo, pues duplicamos nada más estos coeficientes, ¿cierto? Duplicamos 2, 4, 1, 2, 2, 4. A partir del segundo, de la segunda ecuación, ahora ya no duplicamos, ahora lo elevamos 10 veces, ¿ok? 40, 20 y 40. Elevamos el primero 10 veces, pero todos los demás también se tienen que elevar para que se pueda consumir absolutamente todo el reactivo y se genere todo este producto, ¿ok? Eso es en cuestión de los coeficientes o de los moles, pero también en las masas tiene que ocurrir lo mismo, ¿ok? Entonces analicemos eso también. Fíjense. Aquí en cuestión de masas, el hidrógeno dijimos tenía 4 gramos, acá eran 32 y acá eran 36 gramos, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, yo ya sé que si yo mezclo 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de agua, esto me daría 36 gramos, perdón, con 32 gramos de oxígeno, esto me da 36 gramos de agua, ¿ok? Y como estamos hablando de proporciones definidas o constantes, lo mismo ocurre con estas masas. Si yo en vez de 4 gramos, por ejemplo, le pongo, no sé, 12 gramos de hidrógeno, ¿cuánto de oxígeno necesitaríamos, chicos? Pues tendríamos que hacer una regla de 3, ¿no? Puede ser, pero algo más fácil. Por ejemplo, aquí de 4 a 12, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿O cuántas veces Por tres. aumentó? 3. Aumentó 3 veces, correcto. Entonces, este 32 también tiene que aumentar 3 veces. ¿Cuánto sería? Pues serían 96 gramos, ¿cierto? Y este 36, que es del agua, también debe de aumentar 3 veces. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 36 por 3? O 36 sumado 3 veces. ¿Ciento qué? 108, ¿cierto? 108. Porque debemos de sumar estos dos, recuerden. La suma de esto me daría esto de acá. Entonces, tanto en las cantidades de moles como en la masa, también aplica esta ley de proporciones definidas o constantes. ¿Ok? ¿Duda con esto? Profe, entonces van a ser definidas con respecto al hidrógeno. No, por ejemplo, pude haber Sería duplicado con primero respecto a el cualquier oxígeno. elemento, ¿no? Exacto, si uno Esté se de lado. duplica, si yo duplico el oxígeno, pues todos los demás también se tienen que duplicar, si es que quiero consumir todo este oxígeno, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de duplicar, no sé, este 96, por ejemplo, lo vamos a duplicar. ¿Cuál es el doble de 96? Pues sumamos, ¿no? 6, 6, 6 son 12, me llevo una, 9 y 9 son 18 y una 19. 192 gramos, es el doble, ¿ok? Ah, pues entonces este de acá también lo tengo que elevar al doble, que serían 24 gramos. Y el agua también se tiene que elevar al doble, serían 216 gramos, ¿ok? Entonces no importa, no es en base a algún elemento en particular, como lo menciona Cristian, ¿ok? No es que vamos aumentando hidrógeno y también todos los demás. También podemos aumentar oxígeno o agregar oxígeno, pero también tendríamos que aumentar los dos del costado. O aumentar el producto y también los reactivos tienen que aumentarle. ¿Ok? Creo que Cristian se fue. Ok. Entonces recuerden, no importa qué elemento compuesto, siempre se tiene que hacer en proporciones definidas o constantes. ¿Vale? Bien, veamos la siguiente. La última regla se llama ley de Dalton. John Dalton la propuso y menciona sobre proporciones múltiples. Se llama ley de las proporciones múltiples, ¿ok? ¿Qué me dice esta ley? Me dice que cuando dos elementos químicos o dos sustancias químicas se combinan entre sí y una permanece constante y la otra varía en masa, podemos crear varios compuestos químicos, ¿ok? ¿Cómo es eso? Vamos a tomar en cuenta al azufre, ¿ok? Y lo vamos a mezclar con diferente cantidad de oxígeno, ¿vale? Cuando eso ocurre, se forman tres compuestos distintos. ¿Cuál es la masa del azufre? Si ven su tabla periódica, su masa es de 32, ¿ok? Entonces, si yo pongo 32 gramos, este es el elemento que voy a permanecer constante, ¿ok? Este permanece constante, 32 gramos. Entonces, si yo mezclo al azufre de 32 gramos
y le pongo oxígeno, recuerden que la masa del oxígeno son 16 gramos, esto me daría un compuesto en particular, me daría el SO o el monóxido de azufre, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo estos 32 gramos, recuerden que este es el constante, le agrego ahora oxígeno, pero ya no 16, sino el doble, es decir, 32 gramos. Ya no se va a formar el SO, ahora se va a formar el SO2, ¿ok? Porque recuerden que la masa del oxígeno es de 16. Si yo pongo 32 gramos, en realidad estoy colocando 2 moles de oxígeno. Por eso aquí le puse un subíndice 2, ¿ok? Y por último, si en vez de 32 y de 16, yo le pongo el triple de oxígeno, ¿ok? Que en este caso serían 48 gramos, ¿ok? ¿Qué se va a formar? Pues se va a formar el SO3, ¿ok? Eso nos dice la ley de las proporciones múltiples. Cuando un elemento químico se mantiene constante en cuestión de la masa, y lo mezclo con otro oxígeno, pero le varío las concentraciones, pero en proporciones constantes, ¿ok? Fíjense que aquí es 16, abajo es el doble y abajo es el triple. Proporciones constantes. ¿Qué va a pasar? Se forman distintos compuestos químicos, ¿ok? ¿Queda clara esa parte, chicos? Sí, profe. Perfecto. Excelente. Entonces, esas son las 3 reglas que debemos de tomar en cuenta a la hora de ver estequiometría. Ahora pasemos ahora sí a ejemplos prácticos. ¿Cómo nos los presentan en los exámenes? Nos van a presentar algo similar a esto. Fíjense bien. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que vamos a hacer reaccionar, ¿ok? 16 moles de hidrógeno con suficiente nitrógeno. Hagan de cuenta que este nitrógeno hay en abundancia, no me interesa en realidad, me interesa solamente estos 16 moles de hidrógeno, y que los voy a mezclar a estos dos para que se forme NH3, es decir, amoníaco, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos moles de amoníaco se van a formar? ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es, pues, interpretar esta ecuación química y hacer una ecuación química, ¿ok? Entonces, en el examen yo creo que te van a poner la ecuación, pero si no, pues tienes que analizarlo y ver quiénes son tus reactivos y quiénes son tus productos. Entonces, aquí dice que están reaccionando hidrógeno y nitrógeno, ¿ok? Entonces, estos son mis reactivos. Voy a poner al hidrógeno, también voy a poner al nitrógeno. Y dice aquí que se está formando amoníaco. Entonces, pongo mi línea de reacción y lo que se está formando es el amoníaco, NH3. Y ya tengo ahí mi ecuación química, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el primer paso? Dijimos, chicos. Sería balancear, ¿no? Correcto. Lo primero que tengo que hacer siempre en estequiometría sería el balanceo de ecuación. Entonces, podemos observar que es necesario balancear. Esta es balanceada. Entonces, le voy a poner un 2 del lado del amoníaco para que se balancee este nitrógeno. Ya tendríamos 6 de hidrógeno. Entonces, le voy a poner un 3 acá para que se balancee el hidrógeno. Y el nitrógeno, pues, tendría un número 1. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Formulamos la ecuación y la balanceamos. Ahora, independientemente si aquí tuviéramos más reactivos, ¿ok? Y de este lado tuviéramos más productos, por ejemplo, no importa tanto. Lo que me importa es la relación que voy a hacer con los compuestos que me menciona mi problema, ¿ok? Si observan, nos está marcando solamente o nos está poniendo en comparación a los moles de hidrógeno y a los moles de amoníaco. El nitrógeno está en abundancia, así que hagan de cuenta que este no lo voy a necesitar. Solamente lo voy a necesitar, pues, para balancear mi ecuación. Y los que realmente voy a utilizar, pues, son el hidrógeno y el amoníaco, ¿ok? Entre esos dos voy a hacer una comparación. Ahora, ¿cómo hago mi comparación? En estequiometría, pues es un poquito muy fácil porque solamente voy a hacer reglas de 3.
¿ok? ¿Entre quiénes? Pues entre los que mencionamos que se están comparando, entre el hidrógeno y el amoníaco, ¿ok? ¿Cómo hago esa regla de 3? La voy a realizar de la siguiente manera. Yo ya sé, en base a mi ecuación química, recuerden, ya está balanceada, en base a mi ecuación química, yo ya sé que 3 moles de hidrógeno, cuando reaccionan con suficiente nitrógeno, me generan 2 moles de amoníaco, ¿ok? Pero, según mi problema, yo no voy a hacer reaccionar 3 moles de hidrógeno. Yo voy a hacer reaccionar 16 moles de hidrógeno molecular. Y quiero saber cuánto de amoníaco se va a formar, ¿ok? Ahí está mi regla de 3. ¿De dónde salió? Pues sale de mi ecuación general, ¿ok? ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos 16 por 2. Recuerden que se multiplica cruzado. Y posteriormente lo divido entre 3. 16 por 2 me da 32. Divídanlo entre 3 y ¿cuánto me daría? 10.6. 10.6. 10.6 ¿qué? 10.6 moles, ¿ok? ¿De quién? De amoníaco. ¿Listo? Y ya tengo aquí mi respuesta, muchachos. Esto es lo que se va a generar si yo en vez de quemar 3 moles, quemo 16 moles de hidrógeno molecular. O si hago reaccionar 16 moles con suficiente hidrógeno. ¿Vale? ¿Duda con este pequeño ejercicio de estequiometría? Creo que no, profe. Perfecto. Bien, pasemos entonces al siguiente. En este caso, observen lo que nos está preguntando, ¿eh? Nos está relacionando moles y moles, nada más. Ahora, el siguiente, observen lo que nos piden. Tenemos que el proceso de la degradación de la glucosa que ingiere una persona está representada por esta ecuación química, ¿no? Tengo aquí glucosa, que la obtenemos de los alimentos. Nosotros llevamos a cabo el proceso de la respiración. Nosotros quemamos esa glucosa y generamos agua y también dióxido de carbono, ¿ok? Esta es mi fórmula general. Ahora, dice aquí que si una persona consume 856 gramos de glucosa durante un periodo de tiempo, ¿cuál será la masa de CO2 que produce? Entonces, observen la diferencia. En el anterior nos da moles y moles. Ahora ya no. Ahora yo tengo que hacer comparación entre masa y masa, ¿ok? Masas y masas. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Como siempre, voy a balancear mi ecuación, ¿ok? Tengo de este lado 6 átomos de carbono, del lado izquierdo, en la glucosa. Entonces, le voy a poner un 6 al dióxido de carbono para que se balancee el carbono. Tengo 12 de hidrógeno en la glucosa. Del otro lado tengo solamente 12 en el agua. Le voy a poner un 6 y ya está balanceado ese hidrógeno. Y de oxígeno, del lado derecho, tendríamos 6 por 2, 12 en el CO2 y otros 6 en el agua, serían 18 en total, ¿ok? Yo ya tengo 6 aquí en la glucosa, así que le voy a poner un 6 al oxígeno para que se balanceen. Ya tengo 12 en el oxígeno y 6 de la glucosa, serían 18, ¿ok? Ya está balanceado. Y en el caso de la glucosa, pues su coeficiente sería el número 1. Esa es la relación que existe entre esta ecuación y todos sus componentes, ¿ok? Yo ya sé que un mol de glucosa me va a generar, o tiene que reaccionar, más bien dicho, con 6 moles de oxígeno, y esto me formará 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua, ¿ok? Eso me dice mi ecuación. Ahora, en mi ecuación solamente puedo observar la cantidad de moles, pero no puedo observar masas. Entonces, para el siguiente paso, vamos a tener que calcular las masas atómicas o las masas moleculares de los elementos y compuestos que participen en esta ecuación, ¿ok? La masa molecular de la glucosa es de 180. En este caso, 180 gramos, ¿vale? En el caso del oxígeno, recuerden, su masa es de 16. Tengo en total, en esta parte 6 por 2 serían 12 átomos de oxígeno y tendríamos un total de 192 gramos. En el caso del dióxido de carbono, tengo 2 átomos de oxígeno y tengo 1 de carbono, que su masa es de 12, ¿ok? Sumamos entonces
16 más 16 más 12 y me da 44 por cada molécula. Pero yo no tengo una sola, tengo 6 y en total me darían 264 gramos. Y en el caso del agua, recuerden que la masa del oxígeno es de 16, le sumo 2 más del hidrógeno, serían 18 por cada molécula, pero yo tengo 6 moléculas y tendríamos un total de 108 gramos. ¿Ok? ¿Qué hicimos aquí, muchachos? Lo que estoy haciendo es sacar las masas moleculares expresadas solamente en masa de cada uno de estos reactivos y productos. ¿Ok? Esta de aquí es la masa de la glucosa, esta de aquí es la masa del oxígeno, esta es del CO2 y esta es del agua. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Queda claro de dónde salieron estos valores? Bien, Dana, ¿queda claro? Sí, Vanessa. profesor, claro. Sí, profe, Ok. claro. Perfecto. Entonces ya tengo las masas, ¿vale? No voy a utilizar todas, solamente voy a utilizar a 2 compuestos. ¿Cuáles son estos 2 compuestos? Los que me está preguntando el problema, ¿ok? Entonces, fíjense bien, dice que una persona consume 856 gramos de glucosa. Ah, pues voy a relacionar a este de aquí. Durante un cierto periodo, dice. Y dice que quiere saber cuál será la masa de CO2 que desprendemos al exhalar, ¿ok? Entonces, el CO2 es este de acá. Los otros no me van a servir para nada. El oxígeno, pues lo omito, no me sirve, no hay comparación con él, y tampoco el agua, no me interesa cuánto agua se genera, solamente la glucosa y el CO2, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago esta comparación? Una regla de 3, recuerden, pero no en cuestión de sus moles, sino en cuestión de sus masas. Ahora, ¿ok? Entonces, yo ya sé que si una persona consume 180 gramos de glucosa, ¿ok? Va a generar un total de 264 gramos de dióxido de carbono cuando exhala, si consume 180 gramos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si en vez de consumir 180 gramos, consumiera 856 gramos de dicho compuesto, de dicha glucosa? ¿Ok? ¿Cuánta cantidad de CO2 vamos a desprender de nuestro cuerpo? ¿Cuánto vamos a contaminar? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos 856 por 264 y lo dividimos entre 180. ¿Cuánto nos va a dar, chicos? $1,255.46. Ok, 1255.45. Ok, ahí está. En este caso serían gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, una persona, no sé qué tanta azúcar consuman ustedes, pero si, por ejemplo, en un mes ustedes consumen 1 kilogramo de azúcar entre pan, entre semillas, entre dulces, refrescos, todo eso, si consumen casi 1 kilogramo de azúcar, van a estar contaminando 1 kilogramo de CO2 también, aproximadamente 1255.45 gramos de CO2 desprendidos al ambiente. ¿Ok? Aparte de que le va a Esa dar sería diabetes. nuestra respuesta. Sí, es mucha glucosa, ¿no? 1 kilogramo. Pero bueno, hay deportistas, por ejemplo, los que corren necesitan demasiados carbohidratos. Los carbohidratos, pues, son azúcares, ¿ok? Entonces sí consumen esa cantidad, ¿vale? Necesitan demasiada energía, pero así como la necesitan, también la queman. Que aparte sería ¿Listo? como que glucosa no refinada, ¿no? Porque comen alimentos, pues bastante saludables, aunque sea glucosa no es refinada, ¿no? De hecho, debe ser que no sea refinada. Entre más natural, pues estaría mejor, ¿no? De hecho, los carbohidratos, por ejemplo, de las semillas, de los granos, cereales, esas son las buenas, pero que no sean procesadas, obviamente. ¿Vale? Entonces, chicos, queda claro cómo calcular la masa. En este caso estamos calculando masas, en el anterior eran moles, ¿ok? ¿Duda con esto? No, profe. Perfecto.
Pasemos al siguiente, entonces. Ahora fíjense bien, nos pide lo siguiente. Nos menciona que ahora tenemos metanol. Aquí está la fórmula del metanol. Es un alcohol, ¿ok? Dice que el alcohol se quema en presencia de aire. Ahí tengo mis reactivos. Y que la ecuación, aquí la tenemos abajo, pues es la siguiente. Tenemos al CO2 y al agua como productos, ¿ok? Ahora lo que nos pide, dice que se utilizan 209 gramos de metanol en el proceso de combustión. ¿Cuál será la cantidad de agua que se va a producir? ¿Ok? Entonces, primer paso, debemos de balancear esa ecuación. Balanceen esa ecuación, chicos, y díganme cuáles son los coeficientes que la balancean. ¿Les ayudó o qué? A ver, vamos a balancearla. Primero, al carbono, recuerden, si queremos utilizar tanteo, ¿ok? Primero voy a balancear a los metales, no hay metales, después a los no metales, excluyendo hidrógeno y oxígeno, entonces primero al carbono, ¿ok? Tengo uno del lado izquierdo, también tengo uno del lado derecho. De hidrógenos, tengo 4 del lado izquierdo y del otro lado tengo solamente 2, entonces aquí le pongo un 2. ¿Okay? Marco. Creo que ya la balanceé, no sé si estoy bien. A ver, ¿cuáles son? Sale en el metano me sale que son 2. Ok. Oxígeno 3. Ok. Dióxido de carbono 2 y H2O 4. Ok, vamos a ver. Entonces aquí 2 y en el agua 4, dices. Vamos a ver. Tengo 3 por 2 serían 6 de oxígeno y 2 de acá serían 8. Aquí tengo 4 y 4 de acá serían 8 de oxígeno. Está correcto. De hidrógenos tengo 3, 4 por 2 serían 8, 4 por 2, 8. Ok. Y el oxígeno, correcto, 2 de carbono. Está balanceado con eso, perfecto. Así les tuvo que haber quedado, muchachos. 2, 3, 2 y 4. Ok. Verifíquenla, que esté balanceada. Creo que sí, no hay ninguna. 4 por 2, 8, 8. Sí, está bien. Bien, una vez que ya balanceé mi ecuación, ¿qué sigue, chicos? Vamos a leer el problema. Me dice que se utilizan solamente 209 gramos de metanol, ¿ok? Este es el dato que necesito. Voy a relacionar al metanol, ¿ok? Y me indica que cuál será la cantidad de moles de agua que se produce. Entonces lo voy a relacionar con el agua, ¿vale? Los otros dos, puedo sacarle sus masas si yo quiero, pero pues no es necesario realmente porque no los voy a utilizar. Entonces estos dos no importan. Me importa nada más el metanol y el agua, ¿ok? Y aquí viene el detalle. Ahora nos pide relacionar masa con moles, ¿ok? Ya no es masas y masas o moles y moles. Entonces recuerden que teníamos una ruta que nos indicaba hacia dónde nos íbamos. Recuerden que primero son los gramos. Con los gramos yo puedo calcular moles. Después con esos moles puedo calcular moléculas. Y con esas moléculas puedo calcular átomos, ¿ok? Entonces nosotros estamos en la primera estación, aquí en los gramos. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar solamente masas a los dos compuestos, ¿ok? Entonces vamos a calcular sus masas. En el caso del metanol, tengo un átomo de carbono, su masa es de 12, tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo un átomo de oxígeno. En total su masa es de 32, pero tengo 2 moles, entonces serían 64 gramos para el metanol, ¿ok? En el caso del agua, recuerden, su masa es de 18, pero yo no tengo una molécula nada más, yo tengo 4, entonces multiplicamos por 4 y serían 72 gramos, ¿vale? Esa es la relación de las masas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo primero que calcular cuál sería la cantidad de masa producida de agua si yo quemo 209 gramos. Hay que relacionar entonces estas dos masas. En base a mi ecuación química, yo ya sé que 64 gramos de metanol, ¿ok? Metanol, me generan 72 gramos de agua, ¿ok?
pero yo no voy a quemar 64 gramos nada más. Yo voy a quemar 209 gramos de dicho alcohol, ¿ok? Entonces, ¿qué cantidad de agua expresada en masa me daría? ¿Cuánto me da 209 por 72 dividido entre 64, chicos? 235.125. 235.125, dicen por ahí. Bien, Cristian. Gramos, en este caso, de agua, ¿ok? Pero el problema no me está pidiendo la cantidad de masa. ¿Qué me pide el problema? Me pide que calcule la cantidad de moles de agua, pero yo lo tengo expresado en masa. Entonces, ¿qué hacemos como segundo paso? ¿Qué haríamos? Transformar la moles con la fórmula de moles, ¿no? Correctísimo. Como yo ya estoy aquí en los gramos, pues ahora tengo que hacer un salto a los moles, ¿ok? Es decir, estos gramos hay que convertirlos a moles. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula de mol. ¿Cuál es la fórmula de mol? Es una simple división, pero ¿qué divido? ¿Moles de soluto entre litros de la solución? No. Número de mol. Gramos. Número de mol entre volumen, ¿no? Número de mol. ¿Cómo lo calculo? Sobre masa molar. Sobre masa molar. Exacto. Correcto. Para calcular el número de mol, recuerden, quiero calcular el mol, ¿ok? No concentraciones, mol nada más. Entonces, para calcular el número de mol, yo tengo que dividir, en este caso, la masa expresada en gramos, que es la que acabamos de encontrar, es esta de acá, ¿ok? Entre la masa molecular. ¿La masa molecular de quién? Pues del compuesto en cuestión, ¿ok? Entonces, dividiendo la masa, que son 235.125 gramos, entre la masa molecular del agua, que ya dijimos que es de 18 gramos por cada mol, ¿ok? ¿Qué cantidad de moles entonces estarían contenidos ahí? 3.67 moles. 3.67 moles, en este caso de agua, ¿ok? Y este sí que sería nuestro resultado ya final, ¿vale? ¿Queda claro la fórmula de mol, Marco? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, fíjense bien lo que hicimos, ¿eh? Cuando nos pidan relacionar masa con número de moles, lo primero que voy a tener que hacer es partir de las masas. Calculo las masas de los compuestos que están participando en mi ecuación. Entre estos dos hago mi regla de 3 y encuentro la masa que se produce, ¿ok? Una vez que yo ya tengo la masa producida, ahora sí me paso al cálculo de mol utilizando mi fórmula de número de mol. Divido la masa que acabamos de encontrar entre la masa molecular del compuesto en cuestión y obtendríamos el resultado de los moles, ¿ok? Es un poquito de más trabajo, pero pues así se calcula, ¿vale? ¿Duda hasta ahí, chicos? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a tomarnos el descanso. Son las 7:15. En 10 minutos continuamos, ¿ok? 7:25 continuamos. Si hay dudas, enseguida las despejamos. Continuamos, muchachos. ¿Están ahí? Sí, profe, aquí andamos. Perfecto. Entonces, ustedes hagan el siguiente. Va a ser su ejercicio, ¿ok? Es prácticamente lo mismo. Ahí lo tienen. Dice que todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y que también el hidróxido es el hidróxido de litio y genera hidrógeno, ¿ok? La reacción es esta. Primer paso, hay que balancearla. Segundo paso, como el problema nos pide solamente gramos, aquí hay gramos, acá también, el de abajo también nos pide gramos, entonces van a sacar sus masas moleculares y van a hacer la comparación entre los elementos que les piden, ¿ok? Entonces, en el inciso A van a comparar al litio con el hidrógeno molecular y para el inciso B dice que van a comparar al hidróxido de litio con el litio que obtuvieron del punto anterior, ¿ok?
Entonces ahí está, les doy unos, ¿qué será? 7 minutitos y lo revisamos, ¿vale? Si tienen dudas igual me comentan, aquí voy a andar. ¿Podría ser 3.2 gramos? Tal vez. En el inciso A, Sí. 3.2. No, Ok, 3.29. vamos a ver. Ok, ¿alguien más tiene diferente? Otro valor diferente. A mí me salió 168.3. 13, perdón. 13. Sí, Ok, vamos a ver, ya tengo dos resultados, 3.2 y 168.13. Hay mucha diferencia, vamos a ver. Vamos a responder el inciso A primero. Bueno, primero balanceemos. ¿Cuáles son los coeficientes que balancean la ecuación? En litio sería 4, Ok, en el siguiente 4, ok, en el siguiente 4, ok, en el siguiente 2. ok. Podemos hacerlos con esos coeficientes, pero si son observadores, podemos Es divisible sacarles entre mitad. 2. Ok, correcto, es divisible entre 2. Entonces le sacamos mitad. Hay que sacarle mitad. Sería 2, 2, 2 y 1. ¿Ok? Entonces tendríamos 2 de litio, 2 de litio, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Ok? Va a dar lo mismo, ¿eh? Bueno, no va a dar lo mismo, pero en tu caso, Vane, que utilizaste el doble, si el resultado que nos dé te da a ti el doble, estás correcta, ¿ok? Porque utilizaste lo doble de sustancia, ¿vale? Ok, sí, profe. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado que te dio a ti, Vane? Que todavía no lo terminaba, profe. Ok, ok. Así. Vale, vamos a ver. En el caso de litio, su masa es de 7, ¿ok? Tengo 2 átomos, entonces vamos a ponerle 14 gramos. En el caso del agua es 18, 18 más 18 serían 36 gramos. Del otro lado tengo al litio, tengo también al hidrógeno y al oxígeno, ¿ok? Entonces sumamos 16 más 1 más 7 de litio, serían 24, pero lo tengo como 2 moles, entonces serían 48 en total, ¿ok? 48 gramos. Y en el caso del hidrógeno, pues sería solamente 2 gramos. Vamos a ver si estamos correctos. Si yo sumo 36 gramos más 14, me daría un total de 50 del lado de los reactivos, ¿ok? ¿Se está conservando la masa? Sí, porque del otro lado también tendríamos 50 si sumo la masa del hidróxido y del hidrógeno, ¿ok? Entonces cumplimos con la primera ley de la conservación de la masa, ¿vale? Ahora, ¿qué me dice el problema? El inciso A me dice lo siguiente. Me dice que quiero saber cuántos gramos de litio, es decir, voy a comparar primero a este de aquí, se necesitarían para producir 9.89 gramos de hidrógeno molecular. Es decir, voy a comparar esos que encerré, ¿ok? No me interesa el agua y no me interesa el hidróxido por el momento. Entonces voy a hacer la comparación entre los dos de los extremos. ¿Cómo hago mi regla de 3? De la siguiente manera. Yo sé que si mezclo 14 gramos de litio con suficiente agua, esto me daría la cantidad de 2 gramos de hidrógeno molecular, ¿ok? Pero yo quiero saber cuánto de litio se va a necesitar, ¿ok? Si yo quiero obtener una cantidad de 9.89 gramos de hidrógeno molecular, ¿ok? Entonces multiplicamos. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar 9.89, ¿ok? Que es del hidrógeno, por 14 de litio y posteriormente lo voy a dividir entre 2, ¿ok? Eso me daría un total de 69.23 gramos de litio, ¿ok? Este sería nuestro resultado. ¿Dónde nos falló, Marco? En la posición, profe, lo puse al revés. El 9.2 lo multiplica por 2 y lo dividí entre 14. Ok.
Aquí recuerden en las reglas de 3, si aquí tengo hidrógeno, abajo pongo hidrógeno. Si aquí tengo litio, abajo nos tiene que dar la cantidad de litio, ¿ok? Ángeles, ¿dónde fallamos? No, apenas iba a hacer lo de la regla de 3, profe. Ah, ok. Listo, entonces ese es el resultado que nos tuvo que haber dado para el inciso A, ¿ok? Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Nos dice qué cantidad de hidróxido de litio se formará con la cantidad de litio que se utilizó en el paso anterior, es decir, este de acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago mi regla de 3? Ahora voy a comparar al litio con el hidróxido, ya no con el hidrógeno, ¿ok? Porque ahora necesito hacer esta comparación entre esos dos. Entonces, yo ya sé que 14 gramos de litio con suficiente agua me va a generar 48 gramos de hidróxido de litio, ¿ok? Pero si yo utilizo esta cantidad de litio, que sería 69.23 gramos, ¿ok? ¿Cuánto de hidróxido de litio se va a generar? Nuevamente, una regla de 3. ¿Qué voy a multiplicar? 69.23 por 48, ¿ok? Y el resultado lo voy a dividir entre 14. El total sería de 237.36 gramos, ¿ok? Verifiquen la operación. Verifiquen que esté correcta. La vamos a volver a hacer por Sí, profe, sí, está bien. 48. Lo divido entre 14. ¿Sí? 237.36. Esa sería la respuesta del inciso B. ¿Ok? ¿Duda con esto, muchachos? ¿Ninguna duda? ¿Ok? ¿Todo claro? Perfecto. Si no hay duda, entonces, chicos, por el día de hoy aquí le vamos a dejar. ¿Ok? En la siguiente semana vemos reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Vale? En un rato más les subo su práctica para que le entreguen a más tardar el día martes. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase, chicos.